Señora, tiene que venir conmigo, ahora. La voz masculina atravesó el sueño de Lucía como un trueno distante. Sus ojos se abrieron bruscamente, desorientados por la luz dorada del atardecer que bañaba la vieja estación de tren. Un hombre de rostro curtido y ojos profundos la observaba con urgencia, su mano extendida hacia ella mientras miraba nerviosamente hacia el camino polvoriento. «Por favor, señora, no hay tiempo para explicaciones». Lucía parpadeó, tratando de procesar la situación. Las tablas desgastadas del banco le habían dejado marcas en la mejilla. Sus 2 maletas de cuero maltratado seguían a sus pies, exactamente donde las había dejado antes de sucumbir al agotamiento. ¿Cuánto tiempo había dormido? El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de naranjas y rojos que parecían presagiar algo ominoso. Entonces lo escuchó, el sonido inconfundible de un motor aproximándose. Su sangre se heló. Él susurró, y esa única palabra contenía todo el terror que había intentado dejar atrás durante 3 días de viaje. «No sé quién es usted ni de qué huye», dijo el hombre con firmeza, sus manos callosas tomando las maletas sin esperar permiso. «Pero reconozco el miedo cuando lo veo, y reconozco ese auto negro. Venga conmigo si quiere estar a salvo». 3 semanas antes. El reloj de péndulo marcaba las 11 de la noche en la mansión Mendoza, cuando Lucía Castillo escuchó pasos aproximándose a su habitación. No eran los pasos del servicio ni de la señora de la casa. Estos pasos eran más pesados, deliberados, acompañados por el tintineo de llaves. Sebastián. Lucía apagó rápidamente la lámpara de aceite y se presionó contra la pared junto a la puerta, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudiera oírse del otro lado. Durante 6 meses había trabajado como institutriz para los 3 hijos de don Rodrigo Mendoza, la familia más poderosa de la región. Durante 6 meses había mantenido una distancia profesional, consciente siempre de su posición vulnerable como mujer soltera y empleada. Pero Sebastián, el sobrino de 32 años del patrón, no entendía el concepto de límites. La manija giró lentamente. Lucía contuvo la respiración. «Lucía», llamó con voz pastosa por el licor, «sé que estás despierta. Necesitamos hablar sobre nuestra propuesta». La propuesta. 3 días atrás, durante la cena familiar, Sebastián había anunciado ante todos su intención de casarse con ella. No había sido una pregunta, había sido una declaración, acompañada por la sonrisa complaciente de don Rodrigo y la mirada gélida de doña Beatriz, la esposa del patrón. «Es un gran honor», había dicho don Rodrigo, cortando un trozo de carne con movimientos precisos. «Una mujer de tu posición debería estar agradecida». Lucía había sentido entonces lo que sentía ahora, que las paredes se cerraban a su alrededor, que su vida ya no le pertenecía. El descubrimiento. 2 noches después del anuncio, incapaz de dormir, Lucía había bajado a la biblioteca buscando algo que leer. Fue pura casualidad que encontrara el estudio privado de don Rodrigo entreabierto. Fue curiosidad, quizás, o instinto de supervivencia, lo que la hizo entrar. Los documentos estaban esparcidos sobre el escritorio de caoba, contratos, escrituras, cartas selladas. Al principio, Lucía solo pretendía echar un vistazo rápido, pero entonces vio los nombres. Familias que había conocido en el pueblo, familias que habían vendido sus tierras a don Rodrigo, familias que ahora vivían en la miseria. Sus manos temblaron al leer falsificaciones, amenazas documentadas, sobornos a autoridades locales. Don Rodrigo no era solo un terrateniente próspero, era un criminal que había construido su imperio sobre el sufrimiento ajeno. Y ahora querían que se casara con Sebastián. Ahora entendía por qué. En uno de los documentos, escrito con la letra descuidada de Sebastián, había una nota. «Una vez casados, tendré acceso legal a cualquier evidencia que ella pueda haber visto. El matrimonio lo simplifica todo.
Habían notado su presencia en el estudio. Sabían que había visto algo, aunque no estuvieran seguros de qué. El matrimonio no era un honor, era una trampa para asegurar su silencio. Esa noche, Lucía tomó la decisión más arriesgada de su vida. Seleccionó cuidadosamente los documentos más incriminatorios, los escondió en el doble fondo de su maleta más antigua, empacó solo lo esencial y esperó hasta el amanecer. A las 5 de la mañana, cuando la casa aún dormía, Lucía Castillo desapareció. El presente, la estación abandonada. ¿Vienes o no? La voz del granjero la arrancó de sus recuerdos. El motor del auto negro sonaba cada vez más cerca. Lucía miró al hombre frente a ella. Tenía cerca de 50 años, calculó, con arrugas profundas alrededor de ojos que, pese a la urgencia del momento, transmitían una bondad genuina. Su ropa era simple pero limpia, las manos de alguien que conocía el trabajo duro. No había malicia en su rostro, solo una determinación protectora que le recordó vagamente a su difunto padre. «No me conoces», dijo Lucía, su voz ronca por días de poco dormir y menos hablar. «No sabes en qué problemas podrías meterte». «Señora», respondió él con una pequeña sonrisa que no alcanzó sus ojos preocupados. «Vivo solo en una granja hace 5 años, hablándole a las gallinas. Un poco de problemas podría ser justo lo que necesito para sentirme vivo nuevamente». El auto negro apareció en el horizonte, levantando una nube de polvo. Lucía tomó su mano. «Lucía», dijo, mientras corrían hacia una carreta tirada por un caballo que esperaba bajo la sombra de un árbol marchito. «Mi nombre es Lucía Castillo». «Tomás Herrera», respondió él, ayudándola a subir con sorprendente gentileza. «Y sea lo que sea de lo que huyes, Lucía Castillo, en mi granja estarás a salvo. Te doy mi palabra». Mientras el caballo trotaba por un sendero lateral que se adentraba en campos de trigo dorado, Lucía miró hacia atrás una última vez. El auto negro se había detenido frente a la estación abandonada. Una figura alta y oscura descendió, mirando en todas direcciones. «Sebastián». Lucía cerró los ojos y se aferró al borde de la carreta. La decisión estaba tomada. Por primera vez en meses había elegido su propio destino, aunque esa elección la llevara hacia lo desconocido. Lo que no sabía era que el hombre callado, sentado junto a ella, guiando al caballo con manos expertas, también había tomado una decisión ese atardecer. Una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. El sendero serpenteaba entre campos dorados que se mecían suavemente con la brisa vespertina. Lucía observaba el paisaje con una mezcla de alivio y aprensión, sus nudillos blancos de tanto apretar el borde de la carreta. Cada metro que se alejaban de la estación abandonada era un metro más de libertad, pero también un paso más profundo en territorio desconocido. «No está muy lejos», dijo Tomás, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Su voz era suave, como si temiera asustarla más de lo que ya estaba. 20 minutos a lo mucho. Lucía asintió sin mirarlo, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol comenzaba su lento descenso. Las sombras se alargaban sobre los campos, transformando el paisaje en un cuadro de contrastes dramáticos. A lo lejos, podía distinguir construcciones dispersas, granjas similares a la que imaginaba los esperaba, testigos silenciosos de vidas simples y rutinarias. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente, girándose para observar el perfil de su salvador. «No me conoces. Pudiste simplemente seguir tu camino». Tomás guardó silencio por un momento, sus ojos entrecerrados, mientras guiaba al caballo por un desvío casi imperceptible entre los cultivos. Cuando habló, su voz llevaba el peso de memorias antiguas. «Hace 5 años, mi esposa enfermó. Fiebre que no cedía, escalofríos que la hacían temblar incluso bajo 3 mantas». Hizo una pausa, y Lucía notó cómo sus manos se tensaban sobre las riendas. «El médico del pueblo no quiso venir. Dijo que era muy tarde en la noche, que esperara hasta la mañana. Un hombre del pueblo vecino escuchó mi desesperación y cabalgó 3 horas bajo la lluvia para traer a su propio médico».
El caballo esquivó una piedra en el camino y la carreta se balanceó suavemente. Llegaron al amanecer, continuó Tomás, su voz apenas un susurro. María ya había fallecido. Lucía sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho. El punto es, dijo él, mirándola directamente por primera vez desde que habían partido. Aquel hombre no tenía ninguna razón para ayudarme. Pero lo hizo porque era lo correcto, porque vio a alguien que necesitaba ayuda y no dudó. Sus ojos, oscuros como tierra mojada, sostenían una convicción inquebrantable. Hoy te vi en aquella estación y reconocí esa misma necesidad. No podía simplemente seguir mi camino. Algo en el pecho de Lucía se aflojó ligeramente. Un nudo de tensión que había llevado consigo durante días comenzó a deshacerse. No dijo nada más, pero asintió con gratitud genuina. La llegada. La granja apareció gradualmente entre los campos, una construcción modesta de piedra y madera, con un techo de tejas rojas que habían visto mejores días. Un establo se alzaba a la izquierda, del cual provenían los sonidos tranquilizadores de animales preparándose para la noche. Gallinas picoteaban en un corral cercado, y un perro viejo de pelaje gris levantó la cabeza con interés moderado ante su llegada. «No es gran cosa», dijo Tomás con cierta timidez mientras detenía la carreta frente a la entrada principal. «Pero es honesta. Todo lo que ves aquí lo construí con mis propias manos, con María». Lucía descendió de la carreta, sus piernas entumecidas protestando por el movimiento repentino. La propiedad era, efectivamente, modesta, pero había algo en ella que transmitía solidez y paz. Las paredes de piedra parecían fuertes, las ventanas estaban limpias, y el pequeño jardín frente a la casa, aunque simple, mostraba signos de cuidado constante. Era lo opuesto completo a la ostentosa mansión Mendoza, con sus columnas imponentes y sus salones fríos llenos de muebles caros que nadie usaba realmente. «Es hermosa», dijo Lucía con sinceridad. Tomás parpadeó, sorprendido por el cumplido, y una leve sonrisa asomó en su rostro curtido. «Vamos, te mostraré el cuarto de huéspedes. Puedes descansar mientras preparo algo de cenar». El interior de la casa confirmó la impresión externa. Simple, pero acogedor. Las paredes de piedra estaban desnudas, excepto por algunos ganchos para abrigos y sombreros. Una mesa de madera sólida dominaba lo que parecía ser el área de comedor y cocina combinados, con un fogón de hierro que aún irradiaba calor de su uso durante el día. El piso de madera crujía bajo sus pies, pero estaba limpio y cuidado. Tomás la guió por un pasillo corto hasta una puerta al final. Este era el cuarto que preparamos para los hijos que nunca tuvimos, explicó con voz neutra, aunque Lucía pudo detectar la antigua herida detrás de las palabras. Nadie lo ha usado desde entonces, está limpio. Abrió la puerta revelando una habitación pequeña pero acogedora. Una cama individual con una colcha de retazos descansaba contra la pared. Una mesita de noche sostenía una lámpara de aceite y una ventana con cortinas de algodón daba vista a los campos traseros donde las últimas luces del día creaban sombras alargadas. «Es perfecto», susurró Lucía, sintiendo lágrimas amenazando con desbordarse. Después de 3 días durmiendo en bancos de estaciones y hostales baratos, aquella habitación modesta parecía un palacio. Tomás colocó sus maletas cuidadosamente junto a la cama. «Hay agua fresca en la jarra sobre la mesa. Tómate tu tiempo. Cuando estés lista, estaré en la cocina». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo, su mano sobre el marco. Sin volverse dijo: «Lucía, no necesitas contarme nada que no quieras, pero sí necesito saber una cosa. ¿Estás en peligro físico inmediato?» Ella consideró la pregunta cuidadosamente. «No aquí, no esta noche, pero sí, eventualmente podría estarlo si me encuentran». Tomás asintió lentamente. «Entonces nos aseguraremos de que no te encuentren, al menos no hasta que decidas qué hacer». Y con eso salió,
cerrando la puerta suavemente detrás de él. Lucía se sentó en el borde de la cama, sus manos temblando ahora que estaba finalmente sola. Miró las maletas que contenían no solo su escasa ropa y posesiones, sino también los documentos que podían destruir a la familia Mendoza. Los documentos por los cuales Sebastián y don Rodrigo moverían cielo y tierra para recuperar. Por primera vez en días, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran solo lágrimas de miedo, sino también de alivio. Estaba a salvo. Por ahora, estaba a salvo. Afuera, escuchó el sonido distante de Tomás alimentando a los animales, su voz murmurando palabras suaves a las criaturas. El perro ladró una vez, un sonido amistoso. Lucía cerró los ojos y respiró profundamente. Mañana se preocuparía por el futuro. Esta noche simplemente agradecería el presente. La luz del amanecer se filtró a través de las cortinas de algodón, despertando a Lucía con una suavidad que contrastaba dramáticamente con las mañanas en la mansión Mendoza, donde las campanadas autoritarias de doña Beatriz marcaban el inicio de cada jornada a las 6 en punto. Aquí, solo el canto distante de un gallo y el murmullo del viento entre los campos interrumpían el silencio. Se incorporó lentamente, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. La habitación modesta, las maletas junto a la cama, la huida. Todo regresó en oleadas de memoria que le aceleraron el pulso. Un aroma la alcanzó entonces, pan recién horneado y algo que olía a café. Su estómago gruñó, recordándole que apenas había comido durante su escape. Lucía se aseó rápidamente con el agua fría de la jarra, se cambió a un vestido simple de algodón azul oscuro y se recogió el cabello en un moño bajo. Al mirarse en el pequeño espejo agrietado sobre la mesita, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, los labios agrietados y su piel, antes cuidadosamente protegida del sol, mostraba el cansancio de días de viaje. Pero sus ojos, notó, tenían algo diferente. Una chispa de determinación que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Tomás estaba en la cocina, de espaldas a ella, cortando pan sobre una tabla de madera. Vestía ropa de trabajo limpia y sus movimientos eran eficientes, practicados. El perro gris que había visto el día anterior descansaba bajo la mesa y levantó la cabeza para observarla con ojos curiosos pero amigables. «Buenos días», dijo Lucía suavemente para no sobresaltarlo. Tomás se giró y una sonrisa genuina iluminó brevemente su rostro serio. «Buenos días, espero que hayas descansado. Preparé algo simple, pan, queso y café. No soy el mejor cocinero, pero es sustancioso. Huele maravilloso». Se sentaron a la mesa juntos, una extraña intimidad en el silencio compartido. Lucía comió con más apetito del que había tenido en semanas, cada bocado del pan casero y el queso cremoso sabiendo mejor que los banquetes elaborados de la mansión Mendoza. «Tengo que ir al pueblo hoy», dijo Tomás después de un rato, su tono casual, pero sus ojos atentos observando su reacción. «Necesito algunos suministros y vender huevos. Tardaré unas 3 horas». Lucía sintió un escalofrío de pánico. «¿El pueblo? ¿Es donde ese auto negro?» «El mismo», confirmó Tomás. «Pero necesito que entiendas algo, Lucía. Si desaparezco repentinamente de mis rutinas, levantaré sospechas. Don Rodrigo Mendoza controla mucho en este lugar, pero todavía hay algunos de nosotros que mantenemos nuestra independencia. Tengo que actuar normal». La lógica era sólida, pero el miedo en el pecho de Lucía no cedía. «¿Y si preguntan por mí? ¿Si Sebastián está allí?» Tomás extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de ella, ofreciendo consuelo sin imponerlo. «Entonces, no he visto a nadie. Volví directo del mercado ayer como cualquier otro día. Tú no existes en mi mundo, ¿entiendes? Al menos no públicamente. Aún no». Ella asintió, aunque la inquietud persistía. «¿Qué hago mientras tanto?» «Quédate dentro de la casa, las cortinas cerradas. Si escuchas que alguien se acerca,
Hay un sótano pequeño en la despensa. Es donde guardo las conservas. Nadie pensaría en buscarte allí. Se puso de pie, llevando su plato vacío al fregadero. Rex se quedará contigo. El perro bajo la mesa meneó la cola al escuchar su nombre. En el pueblo. El pueblo despertaba lentamente cuando Tomás guió su carreta por la calle principal. Era día de mercado, y los vendedores ya instalaban sus puestos bajo el sol matutino. Saludó a los conocidos con gestos discretos, manteniendo su expresión neutral, mientras sus ojos escaneaban discretamente el entorno. El auto negro estaba estacionado frente a la posada, brillante e intimidante entre las carretas y caballos. ¡Tomás Herrera! La voz estridente de doña Carmela lo alcanzó antes de que pudiera evitarla. La mujer, regordeta y siempre vestida de negro, como si estuviera en luto permanente, se acercó con paso decidido, su rostro lleno de curiosidad mal disimulada. ¡Qué sorpresa verte tan temprano! «Doña Carmela», saludó Tomás cortésmente, detestando cada segundo de la interacción. La mujer era la chismosa más eficiente del pueblo, con una red de información que rivalizaba con cualquier periódico. «Dime», comenzó ella bajando la voz en una conspiración teatral, «¿viste algo inusual ayer en el camino? Hay rumores de que alguien está buscando a una mujer, una fugitiva, dicen». El corazón de Tomás latió más fuerte, pero mantuvo su expresión aburrida. ¿Una fugitiva? ¿Qué hizo? ¿Robó el tesoro del patrón? Doña Carmela se inclinó más cerca, sus ojos brillando con entusiasmo. Nadie sabe exactamente. Pero el sobrino de don Rodrigo, ese Sebastián, está ofreciendo una recompensa generosa por información. Dicen que trabajaba para ellos y se fue con... Bueno, nadie está seguro, pero debe ser algo valioso. ¡Qué fascinante!, murmuró Tomás sin emoción. Lamento no poder ayudar. Ayer volví directo del mercado a mi granja. No vi más que campos y más campos. La decepción en el rostro de doña Carmela fue casi cómica. Ah, bueno, si llegas a ver algo sospechoso, serás la primera en saberlo, mintió Tomás con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Continuó hacia el puesto donde vendía sus huevos, consciente de la presencia de la posada a su espalda. Podía sentir ojos observándolo, evaluándolo. Cada movimiento debía parecer natural, rutinario. Mientras negociaba precios con la señora del puesto, una sombra cayó sobre él. «Disculpe, señor». Tomás se giró lentamente, encontrándose cara a cara con Sebastián Mendoza. El hombre era alto, de rasgos afilados, que podrían haber sido atractivos si no fuera por la crueldad que emanaba de sus ojos fríos. Vestía ropa cara, completamente inapropiada para un pueblo rural, y su postura irradiaba la arrogancia de quien nunca había sido negado. «Sí», respondió Tomás, con la deferencia esperada de un granjero hacia el sobrino del hombre más poderoso de la región. «Estoy buscando a alguien». Una mujer, 30 y tantos años, cabello castaño, probablemente viajando con 2 maletas. Los ojos de Sebastián lo escrutaban con intensidad calculada. «La vi por última vez cerca de la estación abandonada ayer al atardecer. ¿Pasó usted por allí?» El momento se extendió como melaza. Tomás podía sentir el sudor formándose en su espalda, pero mantuvo su expresión calmada, incluso ligeramente confundida. «¿La estación vieja?» «No, señor. Regresé por el camino principal después del mercado». «¿Es alguien importante?» Sebastián lo estudió durante un momento más, sus labios formando una línea delgada. «Es alguien que me pertenece. Si la ve, hay una recompensa considerable esperando. 50 pesos de plata». Era una fortuna para un granjero. Tomás lo sabía. Sebastián lo sabía. Era una prueba. 50 pesos. Repitió Tomás, dejando que el asombro apropiado coloreara su voz. «Debe ser muy importante para usted, señor. Mantendré los ojos abiertos». Sebastián asintió bruscamente y se alejó, pero Tomás notó cómo el hombre se detuvo para hablar con otros vendedores, haciendo las mismas preguntas, ofreciendo la misma recompensa. La cacería había comenzado. El sonido de la carreta aproximándose
Hizo que Lucía se levantara de un salto del sillón donde había estado sentada durante las últimas 3 horas, con Rex a sus pies y un libro sin leer en sus manos. Su primer instinto fue correr hacia el sótano, pero entonces reconoció el patrón familiar del trote del caballo de Tomás. Corrió hacia la ventana, apartando apenas la cortina para confirmar que era él. El alivio que sintió al verlo descender de la carreta fue desproporcionado, considerando que lo conocía desde hace menos de 24 horas. Tomás entró por la puerta trasera, sus brazos cargados con suministros. Su rostro estaba tenso, las líneas alrededor de sus ojos más profundas que en la mañana. Dejó los paquetes sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía inmediatamente, el miedo trepando por su garganta. Él se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello oscuro con mechones grises. Él estaba allí, Sebastián. Lucía sintió que sus piernas se debilitaban. Se aferró al respaldo de una silla. Te preguntó por mí, directamente, confirmó Tomás, comenzando a desempacar los suministros con movimientos mecánicos. Me ofreció 50 pesos de plata por información. Es una fortuna, Lucía, suficiente para que cualquier persona del pueblo considere traicionarte si te encontraran. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. 50 pesos, más de lo que un granjero podría ganar en 6 meses de trabajo honesto. ¿Y qué le dijiste?, susurró ella, aunque ya conocía la respuesta. Si Tomás hubiera aceptado, Sebastián estaría aquí ahora. Que no había visto a nadie. Tomás finalmente se detuvo, girándose para mirarla directamente. Pero necesitamos hablar, Lucía. Necesito saber qué es lo que realmente está pasando. No los detalles que no quieres compartir, pero sí lo suficiente para protegernos a ambos. Era justo, más que justo. Este hombre había arriesgado su tranquilidad, posiblemente su seguridad, por una completa extraña. Merecía al menos una explicación parcial. Lucía se sentó en una de las sillas, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Trabajé para la familia Mendoza durante 6 meses como institutriz. Sebastián decidió que quería casarse conmigo. No fue una propuesta, fue una orden disfrazada de honor. Tomás se sentó frente a ella, escuchando con atención completa. Yo encontré algo, continuó Lucía, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Información que los Mendoza no querrían que saliera a la luz. Información que podría arruinar su reputación y su posición. Cuando se dieron cuenta de que yo había visto esos documentos, el matrimonio dejó de ser sobre deseo y se convirtió en control. Una vez casada con Sebastián, legalmente no podría testificar contra la familia ni usar esa información. ¿Qué tipo de información?, preguntó Tomás con voz baja. Lucía lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma honestidad que había visto desde el principio. Pruebas de cómo construyeron su fortuna. Familias que perdieron sus tierras no porque las vendieran, sino porque fueron engañadas, amenazadas. Sus documentos falsificados, sobornos a autoridades, todo documentado por ellos mismos, porque se creían intocables. La expresión de Tomás se endureció. Siempre lo sospechamos. Mi vecino, don Alberto, perdió sus tierras hace 3 años. Juró hasta su muerte que nunca firmó esos papeles, pero nadie le creyó. Murió pobre, viviendo de la caridad. Lo siento, dijo Lucía genuinamente. Hay muchos como don Alberto en esos documentos. ¿Los tienes contigo? La pregunta fue directa. ¿Esa es la razón por la que Sebastián te busca tan desesperadamente? Lucía asintió, sus ojos dirigiéndose instintivamente hacia su habitación, donde las maletas esperaban. En un lugar seguro, sí. Tomás se reclinó en su silla procesando la información. El reloj de péndulo en la pared marcaba los segundos con su tic-tac constante. Finalmente, habló. Esos documentos no solo te dan poder sobre ellos, también te ponen en peligro mortal. Los Mendoza no son conocidos por su misericordia.
Lo sé. La voz de Lucía apenas era audible. Por eso huí. No sabía qué más hacer. No tengo familia, no tengo conexiones poderosas. Solo tengo la verdad, y ni siquiera sé si alguien me creería contra la palabra de don Rodrigo. Se hizo otro silencio, este más contemplativo. ¿Y qué planeabas hacer?, preguntó Tomás. Después de escapar, ¿cuál era tu plan? Lucía soltó una risa amarga. No tenía uno, realmente. Llegar lo más lejos posible, encontrar alguna autoridad honesta en algún lugar, alguien que estuviera fuera del alcance de don Rodrigo. Pero estaba tan cansada, tan asustada. Me quedé dormida en esa estación y tú me encontraste. Tomás se puso de pie, caminando hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia sus campos que se extendían bajo el sol de mediodía. Tengo un amigo, dijo después de un momento. Vive a 2 días de viaje. Era juez antes de retirarse. Hombre honesto, de los pocos que quedan. Si alguien puede ayudarte con esos documentos, es él. Lucía sintió un destello de esperanza. ¿Lo harías? ¿Contactarlo por mí? Lo consideraría, respondió Tomás, girándose para mirarla. Pero primero necesitas recuperar fuerzas. Estás exhausta, desnutrida. Y yo necesito asegurarme de que Sebastián no esté vigilando esta granja constantemente. Era sensato. Todo lo que Tomás decía y hacía era sensato, medido, pensado. Tan diferente de los hombres que había conocido en la mansión Mendoza, donde cada palabra era calculada para beneficio personal. ¿Por qué me ayudas realmente?, preguntó Lucía de repente. No me malinterpretes, estoy inmensamente agradecida. Pero podrías haberme dejado en el pueblo, podrías haber aceptado esa recompensa, podría haber sido como ellos, interrumpió Tomás suavemente. Supongo que podría, pero entonces, ¿qué tipo de hombre sería? Se acercó a la mesa, apoyando sus manos sobre la superficie de madera. He vivido 5 años en esta granja, Lucía. 5 años, hablando solo, comiendo solo, trabajando solo, me he convertido en una sombra de lo que era. Y entonces te vi allí, en ese banco, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía ser útil para algo más que solo sobrevivir. La honestidad brutal de sus palabras tocó algo profundo en Lucía. Ella también había sido una sombra en la mansión Mendoza, invisible excepto cuando era conveniente, una pieza en el juego de poder de otros. Gracias, dijo simplemente, pero puso todo su corazón en esas 2 palabras. Tomás asintió, una pequeña sonrisa finalmente apareciendo. Ahora, ayúdame a preparar el almuerzo, y luego te mostraré cómo alimentar a las gallinas. Si vas a quedarte aquí, al menos por un tiempo, necesitarás algo que hacer, además de preocuparte. Los días comenzaron a formar un patrón, una rutina que, contra toda lógica, trajo a Lucía una sensación de paz que no había experimentado en años. Cada mañana despertaba con el sol, no por orden de campanas autoritarias, sino por el canto natural del gallo y la luz dorada filtrándose por su ventana. Tomás resultó ser un maestro paciente. Le enseñó cómo esparcir el grano para las gallinas en movimientos amplios y parejos, cómo recolectar los huevos sin asustar a las aves, cómo distinguir las plantas buenas de las malas hierbas en el huerto. Sus manos, acostumbradas a sostener libros y plumas, desarrollaron ampollas que luego se transformaron en callos incipientes. «Lo estás haciendo bien», dijo Tomás la tercera mañana, observándola arrancar hierbas con determinación renovada. «Mejor de lo que esperaba para alguien que viene de otro mundo». Lucía se secó el sudor de la frente, dejando una mancha de tierra. «Mi padre era herrero antes de morir. Crecí viendo el valor del trabajo honesto, aunque la vida me llevó por otros caminos». Se sentó sobre sus talones, mirando los campos que se extendían hasta el horizonte. «Hay algo liberador en esto, ¿sabes? En saber exactamente qué se espera de ti, en ver resultados tangibles de tu esfuerzo». Tomás se sentó junto a ella entre las hileras de vegetales, sus rodillas crujiendo con el movimiento. María solía decir lo mismo, que la tierra era honesta,
Le dabas trabajo y cuidado, y ella te devolvía alimento, sin mentiras, sin juegos de poder. Era la primera vez que mencionaba a su esposa, sin que el dolor endureciera su voz. Lucía lo notó, y con cuidado preguntó, ¿cómo era ella? Una sonrisa genuina, cálida como el sol de mediodía, transformó el rostro de Tomás. Pequeña pero feroz, con una risa que podías escuchar desde el otro lado del campo. Cuando nos casamos no teníamos nada excepto esta tierra y sueños enormes. Construimos todo juntos, cada pared, cada cerca. Sus ojos se perdieron en recuerdos lejanos. Era más fuerte que yo en muchos sentidos. Cuando enfermó, seguía insistiendo en trabajar, diciendo que un poco de fiebre no la detendría. Suena como alguien extraordinario. Lo era. Tomás arrancó una hierba distraídamente. Los primeros años después de su muerte, apenas podía entrar al huerto. Ella lo amaba especialmente. Dejé que se llenara de maleza porque cada planta me recordaba a ella. Pero eventualmente me di cuenta de que eso era un insulto a su memoria. Ella habría querido que continuara, que viviera. Lucía puso su mano sobre la de él. Un gesto simple, pero cargado de comprensión compartida. Ella estaría orgullosa de lo que has construido, de cómo has mantenido todo esto. Tomás miró sus manos unidas, y por un momento ninguno de los dos se movió. Había algo frágil y precioso en ese instante, una conexión que trascendía palabras. Pero entonces Rex ladró desde la casa, rompiendo el hechizo. «¡Alguien viene!», dijo Tomás poniéndose de pie rápidamente. «Ve adentro, rápido». Lucía corrió hacia la casa con el corazón acelerado, escondiéndose detrás de la cortina de su habitación donde podía ver la entrada sin ser vista. Un caballo y jinete se acercaban por el camino principal. Doña Carmela. La mujer descendió de su montura con dificultad, alisando sus faldas negras, mientras Tomás se acercaba desde el huerto, limpiándose las manos en sus pantalones. «Doña Carmela, qué sorpresa», dijo Tomás con cordialidad forzada. «¿Qué la trae por aquí?» «Tomás Herrera, qué descortés sería no visitar a mis vecinos de vez en cuando», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos calculadores. Esos ojos que recorrían la propiedad con curiosidad voraz. «Además, he traído algunas de mis famosas galletas de miel. Pensé que podrías disfrutarlas». Lucía observó desde su escondite cómo Tomás aceptaba la canasta con agradecimiento educado, pero cauteloso. Conocía ese tipo de visita. Doña Carmela no era tonta. Estaba pescando información. «Es muy amable de tu parte. ¿Te gustaría pasar? Puedo preparar algo de té». «Oh, no quisiera molestar», dijo doña Carmela, aunque sus pies ya se movían hacia la casa. «Pero quizás solo un momento». Lucía se alejó rápidamente de la ventana, moviéndose en silencio hacia el sótano. Escuchó la puerta principal abrirse, las voces entrando. «Tienes la casa muy limpia, Tomás», comentó doña Carmela, y Lucía podía imaginar sus ojos escaneando cada superficie, buscando evidencia de presencia femenina, casi demasiado limpia para un hombre solo. «He tenido 5 años para perfeccionar mis habilidades domésticas», respondió Tomás con sequedad. Sí, claro». Una pausa. «Sabes, hay rumores circulando sobre esa mujer que Sebastián Mendoza busca. Algunos dicen que la vieron tomando el camino hacia esta dirección». Lucía contuvo la respiración en la oscuridad del sótano. «¿De verdad?». La voz de Tomás sonaba apropiadamente sorprendida. «No he visto a nadie, como le dije la última vez, aunque debo admitir que paso la mayor parte del tiempo en los campos. Alguien podría pasar cerca sin que yo lo notara». «Qué extraño», murmuró doña Carmela, «porque Pedro el lechero juró que vio tu carreta cerca de la estación vieja ese día, y la mujer fue vista por última vez allí». El silencio que siguió fue tenso. Lucía imaginó a Tomás manteniendo su expresión neutral, su mente trabajando rápidamente. «Pedro tiene razón. Pasé por allí de regreso del mercado, pero no vi a ninguna mujer. Quizás ya se había ido cuando llegué». Una pausa deliberada. «¿Por qué tanto interés, doña Carmela? Pensé que solo era una empleada fugitiva».
La mujer chasqueó la lengua. Hay quienes dicen que robó algo muy valioso, y hay quienes dicen que Sebastián Mendoza está particularmente obsesionado con encontrarla. Un hombre no ofrece 50 pesos de plata por una simple ladrona. Supongo que no, concordó Tomás, pero en cualquier caso, no puedo ayudar con lo que no sé. Más silencio. Lucía imaginó a doña Carmela estudiando a Tomás, buscando grietas en su fachada. Bien, dijo finalmente la mujer, pero ten cuidado, Tomás. Los Mendoza no perdonan a quienes interfieren en sus asuntos, y sería una pena que algo le sucediera a tu hermosa granja por un malentendido. No era una advertencia amistosa, era una amenaza velada. Lo tendré en mente. Gracias por las galletas. Lucía escuchó los pasos dirigiéndose hacia la puerta, el sonido de despedidas corteses y finalmente el trote del caballo alejándose. Esperó varios minutos más antes de subir. Encontró a Tomás de pie junto a la ventana, observando la figura de doña Carmela desaparecer en la distancia. Su mandíbula estaba tensa, sus manos apretadas en puños. Lo sabe, dijo Lucía en voz baja. Sospecha, corrigió Tomás, girándose para mirarla. No es lo mismo que saber, pero tienes razón en que es peligroso. Y la amenaza era clara. Si me descubren ayudándote, perderé todo. Lucía sintió la culpa presionarla como una piedra sobre su pecho. Debería irme. Encontrar otro lugar. No puedo pedirte que arriesgues. No pediste nada, interrumpió Tomás con firmeza. Yo elegí ayudarte y no me arrepiento. Pero tu granja, tu vida, mi vida era una existencia vacía antes de que llegaras, dijo él, y la intensidad en sus ojos la dejó sin palabras. Por primera vez en 5 años me siento vivo de nuevo. Así que no te irás. Al menos no hasta que tengamos un plan real, uno que te mantenga a salvo. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Las palabras de doña Carmela resonaban en su mente como campanas de advertencia. Se levantó de la cama, envolviendo una manta sobre sus hombros, y se dirigió silenciosamente hacia la cocina. La casa estaba sumida en oscuridad, excepto por el resplandor tenue de brasas moribundas en el fogón. Se sobresaltó al encontrar a Tomás sentado a la mesa, una taza de té olvidada frente a él, mirando hacia la nada. Tú tampoco puedes dormir, observó ella, no como pregunta sino como afirmación. Él levantó la vista, sorprendido brevemente antes de asentir. Pensando demasiado. Es un hábito que desarrollé después de que María murió. Las noches son más difíciles. Lucía se sentó frente a él, jalando la manta más cerca. Lo siento. Esto es por mi culpa. Doña Carmela tiene razón. Estoy poniendo todo en riesgo. Doña Carmela es una chismosa que disfruta creando drama donde no lo hay, respondió Tomás con más vehemencia de la usual. Se pasó una mano por el rostro, cansado. Aunque debo admitir que su visita me preocupa. Si ella sospecha, otros también lo harán. El pueblo es pequeño, los secretos no duran mucho. Un trueno distante retumbó, haciendo que ambos miraran hacia la ventana. El cielo nocturno, antes estrellado, ahora se veía amenazante con nubes oscuras avanzando rápidamente. «Se aproxima tormenta», dijo Tomás, poniéndose de pie para mirar hacia afuera. Una grande, por el aspecto. Como confirmando sus palabras, otro trueno rodó sobre los campos, más cerca esta vez. El viento comenzó a aumentar, silbando entre las grietas de la casa. «Necesito asegurar el establo», dijo Tomás, dirigiéndose hacia la puerta. «Los animales se asustarán». «Iré contigo», dijo Lucía inmediatamente dejando caer la manta. «No es necesario, está por llover y...» «Tomás», interrumpió ella con firmeza, «he estado escondiéndome durante días mientras tú haces todo el trabajo. Déjame ayudar. Por favor». Él estudió su rostro por un momento, viendo en sus ojos la necesidad de sentirse útil, de contribuir de alguna manera significativa. Finalmente asintió. «Ponte algo abrigado. Va a ser una noche larga». Corrieron hacia el establo justo cuando las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y frías. Para cuando llegaron,
La lluvia ya se había convertido en un diluvio. Los relámpagos iluminaban el cielo en explosiones cegadoras, seguidos inmediatamente por truenos que hacían temblar la tierra. Dentro del establo, los animales estaban agitados. El caballo de Tomás pateaba nerviosamente su compartimento. Las gallinas cacareaban alarmadas en sus perchas y las 3 cabras balaban con angustia. «Necesitamos calmarlos», gritó Tomás sobre el rugido de la tormenta. «Tú toma las gallinas. Háblale suavemente, muéstrale que no hay peligro». Lucía se acercó al gallinero, sus manos temblando no solo por el frío, sino por la adrenalina. Nunca había experimentado una tormenta así, tan violenta y primaria. Pero cuando tocó a la primera gallina asustada, algo en ella se calmó. Comenzó a murmurar palabras tranquilizadoras, acariciando las plumas erizadas. «Está bien, pequeña. Solo es ruido. Estás a salvo aquí». Mientras ella trabajaba con las aves, observó a Tomás con el caballo. Sus movimientos eran seguros, confiados, sus palabras un murmullo constante de consuelo. Había una gentileza en él que contrastaba hermosamente con su apariencia ruda, una compasión que se extendía incluso a los animales bajo su cuidado. Un crujido ominoso los alertó. Parte del techo del establo, ya viejo y necesitado de reparaciones, comenzó a ceder bajo el peso del viento y la lluvia. Agua comenzó a filtrarse en chorros. «¡Maldición!», gruñó Tomás, evaluando el daño rápidamente. «Si se viene abajo toda esa sección, los animales podrían lastimarse. Necesito reforzarlo. ¿Cómo puedo ayudar? Hay tablas en el rincón. Tráelas». Durante la siguiente hora, trabajaron juntos en perfecta sincronía. Lucía sostenía tablas mientras Tomás las clavaba en su lugar, ambos empapados hasta los huesos, el ruido de martillazos compitiendo con los truenos. Cada relámpago iluminaba sus rostros concentrados, determinados. En un momento, mientras Lucía estiraba los brazos para alcanzar una viga alta, su pie resbaló en el suelo mojado. Cayó hacia atrás, pero las manos de Tomás la atraparon antes de que golpeara el suelo, sosteniéndola contra su pecho. Se quedaron así por un momento, suspendido en el tiempo, conscientes repentinamente de la proximidad, del calor de sus cuerpos a pesar de la ropa empapada, de la respiración acelerada de ambos, que no era solo por el esfuerzo físico. «¿Estás bien?», preguntó Tomás, su voz ronca. «Sí», susurró Lucía, pero ninguno de los dos se movió. Un trueno particularmente fuerte los separó, rompiendo el hechizo. Ambos se apartaron, súbitamente conscientes de las líneas que casi habían cruzado. «Terminemos esto», dijo Tomás, girándose rápidamente hacia su trabajo. Cuando finalmente regresaron a la casa, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte. La tormenta había pasado, dejando tras de sí el olor fresco de tierra mojada y un mundo lavado, brillante bajo la luz nueva. Dentro, Tomás encendió el fogón mientras Lucía traía mantas secas. Se sentaron frente al fuego creciente, el silencio entre ellos ahora cargado con algo nuevo, algo que ninguno estaba listo para nombrar. «Gracias por tu ayuda esta noche», dijo Tomás finalmente, sin mirarla. «No hubiera podido hacerlo solo». «Somos un buen equipo», respondió Lucía suavemente. Tomás finalmente la miró, y en sus ojos ella vio algo que la hizo contener la respiración. No era solo gratitud o amistad, era algo más profundo, más peligroso. «Lucía, yo», comenzó, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. «Lo sé», dijo ella, salvándolo de tener que terminar. «Yo también lo siento». Era una admisión peligrosa, una confesión de sentimientos que surgían en el momento menos conveniente. Ella era una fugitiva, él era su protector. La situación era imposible. Y sin embargo, mientras el fuego crepitaba entre ellos y la luz del día llenaba lentamente la habitación, ambos supieron que algo fundamental había cambiado durante esa noche tormentosa. Habían cruzado un umbral del cual no había retorno. Rex entró entonces, sacudiéndose el agua de su pelaje, rompiendo la tensión con su presencia prosaica.
Ambos rieron, un sonido liberador que disolvió parte de la intensidad del momento. «Deberíamos descansar», dijo Tomás, poniéndose de pie. «Unas horas al menos. Ha sido una noche larga». «Sí», concordó Lucía, aunque sabía que el sueño no vendría fácilmente. No con su corazón latiendo así, no con la sensación de sus manos sobre ella aún grabada en su memoria. Mientras caminaba hacia su habitación, Tomás la llamó suavemente. «Lucía». Ella se giró. «Encontraremos una manera de resolver esto. Te lo prometo. No estás sola en esto». Esas palabras, simples pero cargadas de significado, la acompañaron mientras se cambiaba a ropa seca y finalmente se acostaba en su cama. No estaba sola. Por primera vez desde que escapó de la mansión Mendoza, verdaderamente no estaba sola. Y eso era tanto reconfortante como aterrador. Los días siguientes a la tormenta trajeron una tensión diferente a la granja. Lucía y Tomás se movían alrededor del otro con cuidado deliberado, conscientes de la atracción no hablada que crecía entre ellos como las plantas en el huerto recién regado. Tomás pasaba más tiempo de lo necesario en los campos, regresando solo cuando el sol se ocultaba. Lucía se sumergía en las tareas domésticas con intensidad casi frenética, limpiando, cocinando, organizando. Ambos evitaban quedarse solos en espacios cerrados por demasiado tiempo, pero no podían evitar las comidas compartidas, esos momentos en que se sentaban frente a frente en la mesa de madera, donde las conversaciones fluían con facilidad sorprendente. «Cuéntame sobre tu vida antes de la mansión Mendoza», dijo Tomás una noche, partiendo pan recién horneado. Lucía dejó su cuchara, sus ojos perdidos en recuerdos. «Mi padre era herrero, como mencioné. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Papá insistió en que recibiera educación, algo inusual para una niña de nuestra clase. Gastó cada moneda extra en tutores». Una sonrisa triste cruzó su rostro. Decía que la educación era la única herencia verdadera que podía dejarme. Era un hombre sabio. Lo era. Cuando murió, yo tenía 20 años. Usé mi educación para conseguir trabajo como institutriz. Durante 15 años trabajé para diferentes familias, siempre profesional, siempre manteniendo distancia. Sus dedos trazaban patrones invisibles en la mesa. Nunca me quedaba mucho tiempo en un lugar, hasta los Mendoza. ¿Por qué te quedaste con ellos? Lucía consideró la pregunta. Los niños eran buenos, inteligentes, curiosos, y el salario era mejor que cualquier otro que había tenido. Pensé que finalmente había encontrado estabilidad. Una risa amarga escapó de sus labios. Qué ingenua fui. Tomás extendió su mano sobre la mesa, y esta vez tocó la de ella deliberadamente. No fuiste ingenua. Fuiste optimista. Hay una diferencia. Sus ojos se encontraron, y Lucía sintió ese tirón familiar en su pecho. Era tan fácil hablar con él, tan natural, aterrador en su simplicidad. El momento fue interrumpido por ladridos furiosos de Rex. Ambos se pusieron de pie de un salto, el miedo reemplazando instantáneamente cualquier otra emoción. «¡Alguien viene!», susurró Tomás. «Ve al sótano. ¡Ahora!». Lucía corrió mientras Tomás se dirigía a la puerta. Desde su escondite en la oscuridad, escuchó voces masculinas. Su sangre se heló al reconocer una de ellas, don Rodrigo Mendoza. «Buenas noches, Herrera». La voz del patrón era suave, cultivada, pero con un filo de acero. «Espero no estar molestando». «Don Rodrigo», respondió Tomás, con la deferencia esperada. «Es un honor inesperado. ¿En qué puedo servirle? Déjame entrar y hablamos». No era una petición. Lucía escuchó pasos entrando a la casa, más de 2 personas. Don Rodrigo había traído compañía. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. «Bonita propiedad», comentó don Rodrigo, y Lucía lo imaginó paseándose por la humilde cocina con su traje caro, evaluando todo con ojos de depredador. «Trabajas duro para mantenerla». «Es mi hogar, señor». «Sí, lo es. Y sería una lástima que algo le sucediera. Los tiempos son difíciles. Accidentes pueden ocurrir. Incendios, por ejemplo. La amenaza no podía ser más clara».
¿A qué ha venido realmente, don Rodrigo? La voz de Tomás permaneció firme, pero Lucía detectó la tensión subyacente. Seré directo entonces. Mi sobrino está buscando a alguien, una mujer que nos robó documentos muy importantes. Documentos que, en las manos equivocadas, podrían causar malentendidos sobre nuestros negocios. He escuchado sobre eso en el pueblo. Estoy seguro de que sí. Lo que quizás no hayas escuchado es que estoy dispuesto a pagar 100 pesos de plata por información que lleve a su recuperación. Eso es más de lo que ganarás en 2 años de trabajo honesto. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. Es una cantidad generosa, dijo finalmente Tomás. Pero como le dije a su sobrino, no he visto a nadie. Don Rodrigo parecía caminar, sus pasos resonando sobre la madera. Sabes, Herrera, tú y yo no somos tan diferentes. Ambos trabajamos duro por lo que tenemos. Ambos entendemos el valor de proteger nuestros intereses. Estoy seguro de que si esta mujer estuviera aquí, siendo el hombre inteligente que eres, la entregarías sin dudarlo. Si la viera, por supuesto que consideraría su oferta, señor. Bien, bien. Más pasos. Aunque debo mencionar que algunos vecinos han notado actividades inusuales aquí. Ropa colgada para secar que parece femenina. Más comida comprada en el mercado de la que un hombre solo necesitaría. Detalles pequeños, pero interesantes. Lucía sintió terror puro. Habían sido observados, habían sido descuidados. Tengo una hermana que viene ocasionalmente desde el norte, mintió Tomás, sin vacilar. Ayuda con las tareas pesadas, cuando puede. Ah, una hermana. Qué conveniente. La voz de don Rodrigo destilaba escepticismo. Me encantaría conocerla. Desafortunadamente, se fue hace 2 días. Qué lástima. Otro silencio cargado. Lucía podía imaginar los ojos de don Rodrigo escrutando a Tomás, buscando grietas en su historia. Herrera, voy a ser muy claro porque pareces un buen hombre, dijo don Rodrigo, y su voz bajó a un tono peligroso. Si descubro que me has mentido, que has estado escondiendo a esta ladrona, no habrá cantidad de disculpas que salve tu propiedad o tu vida. Tengo amigos en todas las autoridades locales. Una palabra mía y podrías perder todo. ¿Entiendes? Entiendo perfectamente, señor. Excelente. Entonces no tendremos problemas. Los pasos se dirigieron hacia la puerta. Oh, y Herrera estaré observando, personalmente. La puerta se cerró. Lucía escuchó caballos alejándose, pero esperó. Esperó hasta que Tomás abrió la puerta del sótano, su rostro pálido en la luz tenue de la lámpara que sostenía. Se han ido. Lucía subió con piernas temblorosas. Escuché todo. Tomás, saben que estoy aquí. Sospechan. Sospechar no es saber, dijo él, pero su expresión era grave. Aunque tienes razón, la red se está cerrando. Debo irme. Esta noche. Ahora. ¿A dónde irás?, preguntó Tomás con frustración. Don Rodrigo probablemente tiene hombres vigilando los caminos. Si intentas escapar ahora, te atraparán antes del amanecer. Entonces, ¿qué sugieres? La voz de Lucía subió con pánico. No puedo quedarme aquí sabiendo que cada minuto te pone en mayor peligro. Tomás la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. Escúchame. Mañana iré a visitar a mi amigo, el juez retirado. Le llevaré los documentos. Él sabrá qué hacer con ellos, cómo usarlos apropiadamente, pero necesito que permanezcas aquí, escondida, solo un día más. Es demasiado arriesgado. Lucía, dijo él suavemente, sus manos subiendo para enmarcar su rostro. Confía en mí. Por favor. Ella miró esos ojos oscuros, honestos, llenos de una determinación que contrastaba con el miedo que ella sentía, y se dio cuenta de algo fundamental. Confiaba en él, completamente. Está bien, susurró. Un día más. Esa noche, sentados a la mesa de la cocina con las cortinas cerradas y una sola vela iluminando sus rostros, Lucía y Tomás trazaron el plan con cuidado meticuloso. Mi amigo, el juez Martínez, vive en la hacienda Los Olivos.
explicó Tomás, dibujando un mapa tosco sobre un papel. Está a 2 días de viaje, pero conozco un atajo a través de las montañas que reduce el tiempo a 1. Es peligroso, pero menos vigilado. ¿Está seguro de que podemos confiar en él?, preguntó Lucía, sus manos protegiendo la maleta que contenía los documentos incriminatorios. Con mi vida. Martínez fue juez durante 30 años antes de retirarse. Renunció porque se negó a tomar sobornos de hombres como Don Rodrigo. Tomás trazó la ruta con el dedo. Si alguien puede usar esos documentos para derribar a los Mendoza legalmente, es él. Lucía asintió, abriendo la maleta. Los documentos estaban cuidadosamente organizados. Contratos falsificados, cartas que detallaban sobornos, listas de autoridades corruptas, registros de amenazas. Era una red completa de criminalidad documentada con la arrogancia de quienes se creían intocables. Es increíble que fueran tan descuidados, murmuró Tomás, revisando los papeles con asombro creciente. Esto no solo arruinaría a los Mendoza, esto podría desentrañar toda una red de corrupción en la región. Por eso Sebastián está tan desesperado, dijo Lucía. No es solo sobre mí, es sobre preservar un imperio construido sobre mentiras y sufrimiento. Tomás levantó la vista, estudiando su rostro. ¿Te das cuenta del peligro que has estado cargando? Si algo te hubiera pasado en el camino, si hubieras perdido estas maletas. Lo sé, pero no podía dejarlos. Demasiadas personas han sufrido. Familias como la de don Alberto, como probablemente docenas más. Sus ojos brillaron con determinación feroz. Alguien tenía que hacer algo. La admiración en los ojos de Tomás era palpable. «Eres más valiente de lo que crees. O más tonta», respondió ella con una sonrisa débil. «No». Tomás tomó su mano sobre la mesa, su agarre firme y cálido. Valiente, definitivamente valiente. Sus miradas se sostuvieron y en ese momento cargado, Lucía sintió el peso de todo lo no dicho entre ellos. Los sentimientos que habían estado ignorando, la atracción que crecía con cada día compartido, la conexión que trascendía las circunstancias que los habían unido. «Tomás», comenzó ella, su voz apenas un susurro, «cuando esto termine, cuando los documentos estén a salvo y los Mendoza ya no sean una amenaza, ¿qué pasará con nosotros?». Él no respondió inmediatamente. Sus ojos buscaron los de ella, y Lucía vio miedo reflejado allí, pero también esperanza. «Honestamente no lo sé», admitió finalmente, «pero me gustaría descubrirlo si tú quisieras». Era la confesión más cercana al amor que ninguno había expresado. Lucía sintió lágrimas amenazando con caer. «Me gustaría eso también». El momento fue roto por un golpe súbito en la puerta. Ambos se pusieron de pie de un salto, Lucía guardando rápidamente los documentos, mientras Tomás se acercaba cautelosamente a la entrada. «¿Quién es?», preguntó con voz firme. «Soy yo, doña Carmela. Por favor, abre. Es urgente». Tomás y Lucía intercambiaron miradas alarmadas. Él le hizo un gesto para que se escondiera, pero antes de que pudiera moverse, la voz de la mujer continuó, más baja, más urgente. «Sé que ella está ahí, Tomás, y sé que piensas que vengo a traicionarte, pero no es así. Necesito hablar con ambos. Es sobre mi hija». El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, Tomás abrió la puerta a una rendija. Doña Carmela estaba sola, su rostro usualmente chismoso, ahora marcado por algo diferente, dolor antiguo y determinación actual. Sus ojos se dirigieron directamente a Lucía, quien había salido de las sombras. «Pensé que vendrías a delatarnos», dijo Lucía con cautela. La mujer entró, cerrando la puerta rápidamente detrás de ella. Sería lo inteligente, pero hay cosas más importantes que la inteligencia. Se sentó pesadamente en una silla, de repente viéndose mucho mayor. «Hace 8 años, mi hija Rosario trabajaba en la casa de los Mendoza. Era joven, hermosa, llena de vida». Lucía sintió un escalofrío de premonición. Sebastián Mendoza decidió que le gustaba.
Ella se negó a sus avances. Una noche, después de una fiesta, La voz de doña Carmela se quebró. Ella nunca fue la misma. Se quitó la vida 6 meses después. El horror se instaló en la habitación como un visitante no invitado. Don Rodrigo pagó a las autoridades para enterrar el asunto, continuó doña Carmela, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Pagó a testigos para que mintieran. Me pagó a mí para que me quedara callada, para que no arruinara el buen nombre de su familia. Su voz destilaba amargura. Tomé el dinero como una cobarde. He vivido con esa culpa cada día desde entonces. Tomás se sentó lentamente, procesando la confesión. Cuando escuché que estabas escapando de Sebastián, dijo doña Carmela mirando a Lucía, cuando escuché sobre documentos que podrían exponerlos, supe que esta era mi oportunidad de hacer algo correcto, de hacer justicia por mi Rosario. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó Lucía. Porque puedo ayudarlos. Tengo contactos, información sobre los movimientos de don Rodrigo. Se inclinó hacia adelante. Sé que mañana Tomás planea viajar. Don Rodrigo tiene hombres vigilando el camino principal y el atajo de montaña que probablemente planeabas usar. Tomás maldijo en voz baja. Pero hay otro camino, continuó doña Carmela, a través de mi propiedad y la de mi hermano. Nos lleva alrededor de la vigilancia. Puedo guiarlos. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó Tomás directamente. Doña Carmela sacó algo de su bolso. Una fotografía desgastada de una joven sonriente. Esta era mi Rosario. Tenía 19 años en esta foto. Murió a los 20. Si puedo evitar que otra mujer sufra a manos de los Mendoza, si puedo finalmente hacer que paguen por lo que hicieron. Su voz tembló. Entonces quizás mi hija pueda finalmente descansar en paz. Y yo también. Lucía miró a Tomás. Vio en sus ojos la misma conclusión a la que ella estaba llegando. Estaban sin opciones. Necesitaban ayuda. Y doña Carmela, a pesar de sus motivos complejos, parecía genuina. Está bien, dijo Lucía. Aceptamos tu ayuda. Partieron antes del amanecer, cuando el mundo aún estaba sumido en la oscuridad azul del prealba. Doña Carmela los guió por senderos que Tomás nunca había conocido, caminos ocultos entre propiedades privadas, donde los ojos de don Rodrigo no alcanzaban. Lucía cabalgaba detrás de Tomás, sus brazos alrededor de su cintura, la maleta con los documentos asegurada firmemente a su espalda. Cada sonido la sobresaltaba, el crujido de ramas, el llamado distante de un búho, el golpeteo de los cascos sobre tierra compactada. No está muy lejos ahora, murmuró doña Carmela desde su propia montura. 1 hora más y estarán fuera del territorio de vigilancia de Mendoza. Pero justo cuando el horizonte comenzaba a teñirse de rosa, lo escucharon. Cascos, muchos cascos, aproximándose rápidamente desde detrás de ellos. ¡Nos encontraron!, gritó Lucía, girándose para ver jinetes emergiendo de la niebla matutina. ¡Vamos! Tomás espoleó su caballo, y los 3 galoparon por el sendero estrecho, ramas golpeando sus rostros mientras la persecución se intensificaba. Los gritos detrás de ellos se hicieron más claros. ¡Alto en nombre de don Rodrigo Mendoza! Pero no se detuvieron. El sendero se estrechó aún más, forzándolos a montar en fila india. Doña Carmela iba adelante, conociendo cada curva, cada raíz traicionera. Lucía se aferraba a Tomás, rezando en silencio mientras el paisaje pasaba borroso a su lado. Entonces, de repente, doña Carmela giró bruscamente hacia la izquierda, llevándolos a través de un arroyo poco profundo y hacia un bosquecillo denso de árboles. Los perseguidores pasaron de largo, sus gritos alejándose gradualmente. Se detuvieron, los 3 respirando con dificultad, los caballos resoplando y sudando. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó Tomás, su voz tensa. Alguien debe haberlos visto salir, respondió doña Carmela, aunque su expresión era extraña, culpable. O quizás... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo.
La sospecha ya se instalaba en la mente de Lucía. ¿Nos traicionaste?, preguntó directamente, su mano moviéndose hacia la pequeña navaja que llevaba escondida. ¡No! Doña Carmela levantó las manos. Pero debo confesar algo. Antes de venir a verlos anoche, don Rodrigo me visitó. Me ofreció dinero, más dinero del que nunca había visto, por información sobre dónde estabas escondida, Lucía. El corazón de Lucía se hundió. Le dije que no sabía nada, continuó doña Carmela rápidamente. Pero él es astuto. Debe haber puesto vigilantes en mi casa también, esperando que yo los llevara hasta ustedes. Lágrimas brillaron en sus ojos. Lo siento. Pensé que estaba siendo cuidadosa, pero nos pusiste en peligro, terminó Tomás con frialdad. Sí, admitió la mujer, su voz quebrándose. Y lo siento profundamente, pero puedo compensarlo. Conozco estas tierras mejor que los hombres de Mendoza. Puedo llevarlos a la hacienda del juez Martínez por un camino que nadie más conoce. Les doy mi palabra. Lucía y Tomás intercambiaron miradas. Estaban en un punto sin retorno, con perseguidores detrás y un camino incierto por delante. Necesitaban un guía, y doña Carmela, a pesar de su error, parecía sincera en su arrepentimiento. «Una última oportunidad», dijo Tomás, «pero si detectamos cualquier señal de traición, no habrá ninguna», prometió doña Carmela. «Lo juro por la memoria de mi rosario». Continuaron el viaje con mayor cautela, tomando caminos aún más apartados. El sol había salido completamente cuando finalmente vieron las torres de la hacienda Los Olivos en la distancia. «Allí», señaló doña Carmela con alivio evidente. «Están a salvo ahora. El juez Martínez tiene su propia seguridad. Los hombres de Mendoza no se atreverían a atacar aquí». Pero mientras se acercaban a las puertas de la hacienda, otro grupo de jinetes apareció bloqueando su camino. A la cabeza estaba Sebastián Mendoza, su rostro contorsionado en una mezcla de triunfo y furia. «Fin del camino, Lucía», gritó, su voz llevada por el viento matutino. «Entrega los documentos y quizás sea misericordioso». Tomás posicionó su caballo protectoramente frente al de Lucía. «Tendrás que pasar sobre mí primero». Sebastián rió, un sonido sin humor. «Eso puede arreglarse fácilmente, granjero». Los hombres de Sebastián comenzaron a cerrar el círculo. Lucía sintió pánico elevándose. Habían llegado tan lejos, estaban tan cerca. Entonces las puertas de la hacienda se abrieron. Un hombre mayor, pero imponente, salió a caballo, seguido por una docena de hombres armados. Su presencia irradiaba autoridad, la clase de autoridad que viene no del poder, sino del respeto ganado. «Sebastián Mendoza», dijo el juez Martínez con voz resonante, «estás en mi propiedad, y sugiero que tú y tus matones se retiren inmediatamente». «Esto no es su asunto, viejo», escupió Sebastián, aunque su confianza había vacilado. «Cuando envolves persecuciones y amenazas en mis tierras, se convierte en mi asunto». El juez miró a Tomás y asintió. «Tomás Herrera, he estado esperando tu visita. Doña Carmela me envió un mensajero anoche explicando la situación». Lucía miró a doña Carmela con sorpresa. La mujer había estado ayudándolos de más formas de las que habían sabido. «Los documentos», dijo el juez, extendiendo su mano hacia Lucía. «Si son lo que creo que son, Sebastián Mendoza, tú y tu tío van a enfrentar justicia finalmente». Lucía desmontó, sus piernas temblorosas, y entregó la maleta al juez. Sebastián intentó avanzar, pero los hombres del juez bloquearon su camino con rifles alzados. «Esos documentos son propiedad robada», gritó Sebastián desesperadamente. «Entonces presentarás una queja formal a través de los canales legales apropiados», respondió el juez con calma fría. «Mientras tanto, sugiero que te vayas. Ahora». Por un momento largo y tenso, pareció que Sebastián podría hacer algo estúpido. Pero finalmente, viendo que estaba superado en número y autoridad, tiró de las riendas de su caballo violentamente. «Esto no ha terminado», amenazó señalando a Lucía. «Mi tío tiene amigos en lugares altos. Volveremos».
Espero que lo intentes, dijo el juez Martínez, porque entonces tendré razones adicionales para arrestarte. Sebastián y sus hombres se retiraron, pero las amenazas en sus ojos eran claras. 3 meses después, el juicio fue todo lo que el pueblo había esperado y más. Durante semanas, testimonios se acumularon. Familias que habían perdido sus tierras, trabajadores que habían sido explotados, autoridades locales que confesaron haber aceptado sobornos bajo amenaza. Los documentos que Lucía había arriesgado todo para preservar resultaron ser la pieza central del caso. Cada contrato falsificado, cada carta incriminatoria, cada registro meticuloso de criminalidad fue presentado ante un tribunal regional que don Rodrigo no había podido corromper. El veredicto fue unánime. Don Rodrigo Mendoza y su sobrino Sebastián fueron declarados culpables de fraude, extorsión y numerosos otros cargos. Sus propiedades fueron confiscadas, sus fortunas desmanteladas. Las tierras robadas fueron devueltas a sus legítimos dueños o a los herederos de aquellos que habían fallecido. Lucía había testificado, su voz clara y firme, mientras relataba cómo había descubierto los documentos, cómo había sido amenazada, cómo había escapado. Su valentía inspiró a otros a hablar, incluyendo a doña Carmela, quien finalmente compartió públicamente la historia de su hija Rosario. No todas las heridas podían sanarse. Rosario no volvería. Don Alberto y tantos otros que habían sufrido ya no estaban para ver justicia servida. Pero había un sentido de cierre, de que finalmente el balance había sido restaurado. Lucía estaba de pie en el campo detrás de la granja de Tomás, observando el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura. La tierra que una vez le había parecido extraña, ahora se sentía como hogar. Sus manos, ahora callosas y fuertes, sostenían una canasta de vegetales recién cosechados. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Tomás, acercándose por detrás. Ella se giró, y su corazón, como siempre, dio un pequeño salto al verlo. Durante los meses del juicio, él había estado a su lado cada momento, su presencia constante su ancla en la tormenta de publicidad y escrutinio. «Estaba pensando», dijo ella, «sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, una decisión, un momento de valentía o cobardía, y todo el curso se altera». Tomás se paró junto a ella, sus hombros tocándose. «¿Lamentas algo?» «No», respondió Lucía honestamente, «aunque desearía que no hubiera costado tanto sufrimiento llegar aquí. Pero no lamento haber tomado esos documentos. No lamento haber huido. Y definitivamente no lamento haberte conocido». Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «El juez Martínez me habló hoy. Parte de la compensación de las propiedades confiscadas vendrá a ti, por tu papel en exponer los crímenes». «No quiero su dinero manchado», dijo Lucía con disgusto. «No es dinero manchado una vez que es usado para bien», señaló Tomás suavemente. «Podrías usarlo para ayudar a reconstruir las vidas que los Mendoza destruyeron, o podrías...» vaciló, sus mejillas coloreándose ligeramente. «¿Podría qué?» Tomás se giró para mirarla completamente, ambas manos ahora sosteniendo las de ella. «Podrías quedarte aquí, conmigo, usar ese dinero para expandir la granja, crear algo nuevo, juntos». El corazón de Lucía se aceleró. «Tomás, sé que es rápido», continuó él, las palabras saliendo en torrente como si temiera perder el valor. «Sé que nos conocimos en las peores circunstancias, pero estos meses, viéndote cada día, trabajando a tu lado, riéndome contigo, Lucía, me he enamorado de ti, completamente, y si hay alguna posibilidad de que sientas lo mismo, te amo», interrumpió ella, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «He estado enamorada de ti desde aquella noche de tormenta, quizás incluso antes, pero tenía miedo de decirlo, miedo de que fuera demasiado pronto, demasiado complicado». No terminó la frase porque Tomás la besó, suave y profundamente.
un beso que contenía todas las emociones reprimidas durante meses de incertidumbre. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo, sus frentes apoyadas una contra la otra. «Entonces, ¿es un sí?», preguntó él, su voz ronca de emoción. «Es un sí», susurró ella. 6 meses después. Epílogo. La pequeña iglesia del pueblo estaba llena hasta el tope. Doña Carmela había llorado durante toda la ceremonia, lágrimas de alegría esta vez. El juez Martínez había viajado desde su hacienda para oficiar. Los vecinos, que una vez habían sido hostiles, ahora celebraban, agradecidos a la mujer que había tenido el valor de exponer la corrupción que los había oprimido durante años. Lucía caminó por el pasillo en un vestido simple pero hermoso de marfil, hecho por las mujeres del pueblo como regalo. No tenía padre que la entregara, pero no lo necesitaba. Caminaba por su propia voluntad, hacia su propio futuro. Tomás esperaba al frente, sus ojos brillando mientras la observaba acercarse. Cuando se encontraron en el altar, él tomó sus manos y susurró: «Hermosa». «Tú también», respondió ella con una sonrisa. Los votos fueron tradicionales pero sinceros. Prometieron amarse en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, en alegría y tristeza. Prometieron construir una vida juntos basada en honestidad y respeto mutuo. Cuando se besaron como esposos, la congregación estalló en aplausos y vítores. La fiesta duró hasta bien entrada la noche. Bajo las estrellas, con música llenando el aire y risas resonando, Lucía bailó con su esposo, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. «¿Sabes qué pensé aquel día en la estación?», preguntó Tomás, su boca cerca de su oído mientras bailaban. «¿Qué? Pensé que estaba salvando a alguien en peligro, pero fuiste tú quien me salvó, Lucía. Me salvaste de una vida de soledad, de simplemente existir sin realmente vivir». Ella se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Nos salvamos mutuamente, mi amor. Y ahora…». Su mano se movió instintivamente a su vientre, donde una vida nueva apenas comenzaba a crecer, un secreto que solo ella conocía aún. «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora construimos algo hermoso, juntos». Tomás la besó nuevamente, y en ese beso estaba todo: gratitud por el pasado que los había unido, alegría en el presente que compartían, y esperanza infinita para el futuro que crearían. La granja que alguna vez había sido un refugio temporal, se había convertido en un verdadero hogar. La mujer que había llegado huyendo, se había convertido en una heroína local. El hombre solitario había encontrado nuevamente propósito y amor. Y en un pueblo que había conocido demasiado sufrimiento bajo el yugo de la corrupción, finalmente había paz, justicia y la promesa de días mejores. El sol finalmente había salido después de la tormenta más larga. Para más historias de amor, redención y segundas oportunidades que tocarán tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Cada historia que compartimos es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y el amor pueden iluminar el camino hacia un nuevo comienzo. La próxima historia te sorprenderá aún más.